vámonos a Manabí. ¿Por qué es importante Manabí? Porque en Manabí hay bastante malestar, porque hay muchas obras inconclusas en el marco de esto de la reconstrucción, hay hospitales inconclusos y se ha formado un comité cívico ciudadano que es una mancomunidad llamada Mancomunidad Pacífico Norte de Manabí. Su titular es el ingeniero Horacio Belletini. Le damos la bienvenida, ingeniero Belletini. Primero nos gustaría saber puntualmente cuál es el trabajo que cumple la mancomunidad. Muy buenos días, Jimmy. Gracias por la invitación a su programa. Un cordial saludo a quienes nos están siguiendo. La Mancomunidad Pacífico Norte de Manabí está integrada por los cantones de Sucre, San Vicente, Jama y Pedernales, es decir, los cantones de la costa norte de Manabí, que se unieron para defender obras prioritarias que quedaron como deudas de la reconstrucción y que ahora son más necesarias, junto con proyectos estratégicos para la reactivación económica de una zona que ya viene acumulando los efectos de un movimiento telúrico, de una crisis económica nacional, de una pandemia y de una falta de claridad por parte de los gobiernos para contribuir al desarrollo y a la reactivación de esta zona que sufrió el epicentro del terremoto del 2016. Con estas obras, por ejemplo, el hospital de Pedernales, el de Chone, no sé si me mencionó o no a Chone entre los cantones de la mancomunidad, ¿qué otras cosas están pendientes y por qué no caminan en Manabí? Jimmy, para contextualizar la situación que está viviendo Manabí entera, y tal vez con mayor énfasis en la zona norte de esta provincia, es necesario recordar que la pandemia nos ha ido enseñando en los últimos meses que así como hay personas que son más vulnerables que otras para enfrentar el virus, también hay territorios que se encuentran en mayor vulnerabilidad que otros para enfrentar la emergencia sanitaria. Para comprender bien esta situación, quisiera compartir muy brevemente algunas cifras que dan cuenta de la vulnerabilidad y la indefensión en la que se encuentra Manabí y su zona norte. Todos sabemos, son cifras que se han manejado en los últimos tiempos. En el Ecuador tenemos 1.4 camas por cada camas hospitalarias por cada 1.000 habitantes, que es casi la mitad de las 2.7 que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Pero el problema, Jimmy, no es solo la cantidad de camas hospitalarias que existen en nuestro país, sino la forma en la que se distribuyen. En Manabí existen solo 1.1 camas hospitalarias por 1.000 habitantes, que es 20% menor que el resto del país. Este indicador, Jimmy, amigos y amigas, es dramáticamente más bajo en los cantones de la zona norte manabita, donde actualmente solo existen 0.5 camas hospitalarias por cada 1.000 habitantes, que son menores que las 0.7 camas hospitalarias que tiene Haití, que es el país más pobre de América Latina. Y perdone, Horacio, es decir, ustedes están viviendo en la zona más pobre de América. Vivimos con estándares sanitarios que son inferiores al país más pobre de toda América Latina. Y esto se contrasta, Jimmy. Hay que recordar que Manabí, su zona norte, son tierras profundamente ricas, bendecidas por la abundancia y la diversidad de sus recursos naturales, donde se producen varios de los productos más emblemáticos del Ecuador. Y entonces la pregunta que es válido hacerse es ¿cómo llegamos a este punto? ¿Cómo es posible que en una tierra tan rica en recursos naturales, en historia, en tradición, en identidad regional, coexista con el abandono y una situación tan débil en cuanto a su infraestructura de salud? Para responder a esta pregunta, Jimmy, de cómo llegamos a este punto, podríamos irnos décadas atrás y analizar que en el Ecuador se ha ido profundizando el modelo centralista que concentra en pocas manos los recursos y las oportunidades. Prueba de ese centralismo es que otro indicador que ha sido fundamental en esta emergencia sanitaria, el de las camas en unidad de cuidados intensivos, de las 1.200 camas que existen en el Ecuador, 72%, es decir, casi 3/4 partes se encuentran concentradas en 3 provincias, mientras que las 5 provincias de la Amazonía no tienen ni 10 camas, provincias como Bolívar y Galápagos no cuentan con ninguna, y la tercera provincia con mayor habitantes del Ecuador, como es Manabí, tiene apenas 75 camas de UCI.
Pero no nos vayamos tan atrás para explicar el cómo llega Manabí a este punto de tanta vulnerabilidad y trasladémonos solo 4 años en el tiempo. En el terremoto del 2016, Jimmy, tuvimos la oportunidad de transformar la tragedia en una forma de superar estas injusticias históricas. Pero en lugar de priorizar la salud, los recursos de la reconstrucción se gastaron en vías de acceso que cuestan 3 millones por kilómetro y en proyectos innecesarios como la carretera Manta-Coliza, donde se fueron 108 millones de recursos que fueron aportados solidariamente por todos los ecuatorianos. Mientras que Perdón, Horacio, incluso tengo entendido, ingeniero, disculpe la interrupción, pero tengo entendido que incluso esa vía Manta-Coliza todavía no está terminada, ¿no? Con puentes y con pasos a desnivel que no tienen ningún sustento técnico. Es decir, hubo falta de transparencia, hubo falta de prioridad, hubo falta de participación para utilizar los recursos de la reconstrucción donde son más necesarios, la salud y la vida, Jimmy. Y eso hace que hoy día, más de 4 años después del terremoto que nos golpeó el 16 de abril del 2016, todavía no se han concluido hospitales como el Miguel H. Alcíbar de Bahía de Caracas, el Napoleón Dávila Córdoba de Chone, y aún ni siquiera se inicia la construcción de hospitales como el Rodríguez Zambrano de Manta o el Hospital de Pedernales. 4 años después del terremoto, todavía los manavitas seguimos esperando a que funcione a cabalidad un hospital como el de especialidades de Portoviejo que Manabí tanto necesita y merece. Falta de planificación. ¿Quién debe responder por esta falta de planificación? Porque no creo que fue falta de recursos, porque hubo mucho dinero destinado a la reconstrucción. Más de 3.000 millones de dólares, Jimmy, así lo dicen las estadísticas oficiales, un porcentaje importantísimo de esos recursos aportados con solidaridad, con generosidad, con compromisos por todos los ecuatorianos, y los manavitas siempre estaremos agradecidos por aquello, pero no estaremos agradecidos por la forma en que se utilizaron gran parte de esos recursos. Aquí faltó prioridad, aquí faltó saber que lo más importante es la salud y la vida, y esto se gastó en muchos casos en proyectos superfluos, y hoy día estamos pagando las consecuencias, porque ¿quién se iba a imaginar en el terremoto que apenas 3 años y poco después íbamos a tener una pandemia global que nos iba a golpear? Y esta pandemia, sin duda alguna, ha profundizado el abandono histórico que ha venido viviendo la salud de Manabí y de otras provincias del Ecuador. Hemos visto cómo se ha perdido tantas vidas por la corrupción, por la asignación de recursos para equipamiento para enfrentar la pandemia, por falta de apoyo al personal de la salud que han sacrificado por salvar a otros, poniendo en riesgo sus propias vidas y que necesitaban el apoyo de toda la sociedad. Y es por todo esto, Jimmy, que organizaciones sociales y ciudadanas de Manabí, entre las que se encuentran las vedurías a los hospitales de Bahía de Caracas y Pedernales, el Comité Cívico de Manta, las Fuerzas Vivas de Pedernales y el Comité Ciudadano de la Mancomunidad Pacífico Norte de Manabí, han decidido unirse para defender la salud y la vida de una provincia cuya infraestructura hospitalaria se encuentra en terapia intensiva. Ingeniero, buenos días, les saludo Omar Jaén. ¿Cuáles son esas acciones que estas mancomunidades, desde el punto de vista ciudadano, pero también políticas, va a realizar para poder en algo sobrellevar esta situación calamitosa que usted ha descrito? Omar, buenos días. El pasado 15 de junio, este colectivo de organizaciones sociales y ciudadanas, entre las cuales se encuentran las descritas, pero hay otras tantas más, de varios cantones de Manabí, hicimos pública una comunicación enviada al presidente y vicepresidente de la República, así como a los ministros de Obras Públicas y de Salud, con propuestas concretas y factibles para hacer realidad en menor tiempo el Hospital de Pedernales y la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Miguel H. Alcíbar de Bahía de Caracas. 2 hospitales de la costa norte de Manabí que son fundamentales para una región que, como dijimos, actualmente cuenta con apenas 0.5 camas hospitalarias por cada 1.000 habitantes, es decir, en situación de indefensión total, vulnerando el derecho a la salud y la vida de más de 200.000 personas que habitamos en la costa norte de Manabí y de más de 500.000 personas que estamos en la zona norte manabita. En esta comunicación, Omar, pusimos un plazo de 60 días, contados a partir de ese 15 de junio, que esperaremos para recibir respuestas concretas a favor de los hospitales de Manabí, entre los cuales esas respuestas concretas están la firma de la construcción
del Hospital de Pedernales. Todos sabemos lo que ha ocurrido con esa obra tan necesaria para el cantón que fue el epicentro del terremoto, que ha sido ofrecida por ya 2 gobiernos y que más de 4 años después todavía no se cumple. Pero además, en esa comunicación le pedimos al gobierno que concrete el ofrecimiento que hizo el presidente y el gabinete ministerial ampliado en agosto del año pasado, cuando se reunió en Bahía de Caracas, de incorporar las áreas de cuidados intensivos, neonatología y tomografía en el Hospital Miguel H. Alcíbar. Hemos comenzado a difundir, Omar, un video diariamente donde ciudadanos y ciudadanas de Manabí recuerdan cuánto queda para que se cumpla ese plazo, porque cada día que pasa se pone en peligro la salud y la vida de miles de manabitas que necesitan con urgencia infraestructuras hospitalarias dignas. Pero ¿qué respuesta formal, oficial ha recibido el gobierno? O sea, recordemos, estamos quizás en la peor crisis económica de nuestra historia, que al igual que sí, que su provincia tiene inconvenientes, pero también el gobierno adeuda más de $1.000 millones a municipios, a prefecturas, a juntas parroquiales, y que también hemos visto que hay despidos de profesores, de doctores, por la situación económica. ¿Qué respuesta tienen y cuáles son sus aspiraciones y objetivos? Siendo realistas, ¿no? Esto se trata nuevamente de prioridades, y así como en el terremoto no se ubicaron adecuadamente las prioridades, poniendo la salud y la vida de los seres humanos en primer lugar por sobre infraestructuras que, pudiendo ser necesarias en situaciones normales, son suntuosas e innecesarias en un momento de crisis. Asimismo, ahora es un llamado al gobierno y al país entero a ubicar las prioridades adecuadamente. En una zona de tanta vulnerabilidad, en una zona que fue golpeada por un terremoto, en una zona que no cuenta con hospitales dignos, me refiero a toda la provincia de Manabí y, por cierto, el sur de la hermana provincia de Esmeraldas. Aquí se necesitan prioridades, se necesitan ubicar los, en efecto, escasos recursos que tiene actualmente el Estado ecuatoriano donde se deben ubicar, que es la salud y la vida. Y es por eso que las propuestas han sido factibles, las propuestas que le hemos hecho llegar al gobierno nacional, que en concreto, Omar, se resumen en que una vez que, por ejemplo, en el caso de Pedernales, ha sido declarado terminado por unilateralidad del contrato con la anterior constructora, se vaya por régimen especial, se contrate una empresa. Hemos recomendado allí que sea el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, que tiene experiencia en hospitales, que es una empresa pública sujeta a altos estándares de transparencia, y que en una negociación deberían lograrse precios menores que los que habían sido contratados, porque a todos debe llamarnos la austeridad sin que eso signifique perder la calidad. Hemos sido muy responsables al fundamentar nuestras propuestas, que hay una fiscalización de esas obras de profesionales manabitas íntegros y con experiencia en hospitales. Así que desde esa perspectiva nos sentimos muy conscientes de la factibilidad de nuestras propuestas, pero asimismo, con firmeza y con civismo, en esa comunicación y en el recordatorio diario que le hacemos llegar al gobierno nacional y a la opinión pública del Ecuador, hemos dicho que si se cumple ese plazo, el próximo 15 de agosto, y no hay respuestas concretas a favor de los hospitales de Manabí, de la salud y la vida de los manabitas, nos tendremos que movilizar con firmeza y con civismo, con responsabilidad, porque ya no podemos esperar más. 15 de agosto, ustedes dan plazo para que sean atendidas sus exigencias. Así es, Omar. Tenemos la responsabilidad de honrar el dolor experimentado en los últimos meses por tantas familias de Manabí y del Ecuador. Y esto significa que asumamos la corresponsabilidad que tenemos como ciudadanos, como organizaciones sociales, con propuestas, que es lo que hemos hecho llegar, pero asimismo con decisión de participar y de hacer un llamado al gobierno, al Estado en general, para que por fin comience a priorizar la salud y la vida, más aún en los territorios que más abandono han sufrido.